Abrimos la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 15. Libro de Proverbios, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Proverbios 15, del 1 al 7. Amén. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios hablará la sabiduría, a la boca de los necios hablará sabiduría. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua así esta doctrina, a la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar un tema nuevo de la familia. Vamos a hablar de la intimidad. La pareja requiere tiempos de intimidad en los que poder relacionarse, en los que poder conversar. Esto es muy importante y es de lo que vamos a hablar las próximas semanas. Quizá es una parte vital para fortalecer el matrimonio. Hoy muchas veces hay muchos matrimonios que se deterioran. Usted lo ve en el mundo porque los tiempos han cambiado y ambos trabajan, llegan cansados, sin ganas de nada, cenan rápido, se tumban en la cama, se ponen delante del televisor o cada uno se pone con su móvil y apenas se habla, apenas hay intimidad. Cada uno hace su camino y por supuesto cuando hay temas delicados pues se procuran evitar porque uno tiene ganas de hablar, no tiene ganas de liarse. Pero cuantas más cosas participemos en el matrimonio, cuantas más cosas tengamos en común, tanto mejor será nuestra unión y nuestra fuerza como matrimonio. Hay un salmo de David y Jedutum, el Salmo 39, versículo 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Me callé y se agravó mi dolor. Las cosas hay que hablarlas, es bueno compartir, hermano, lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, es bueno compartirlo. ¿Y con quién mejor que con el esposo, con la esposa? ¿Con quién mejor que con la casa? Muchísimo mejor. Y desde luego no es bueno que uno se ponga a tener intimidad con personas ajenas, sobre todo del otro sexo. El esposo que tiene amigas o la esposa que tiene amigos, no es bueno que haya una gran intimidad. No es bueno que se lo cuenten todo, no es bueno que traten de apoyarse en ellos. Tienen a su esposa, tienen a su esposo, y ese debe ser la intimidad de su matrimonio. Somos distintos en la forma de pensar, somos distintos en la forma de ser, y por eso en el matrimonio debemos conocernos. El esposo tiene que conocer a la esposa tiene que conocer al esposo, porque así podemos apoyarnos. Y además de apoyarnos, también evitamos malos entendidos. Y por eso queremos hablar del tema, porque la comunicación no son solo palabras. Mirarse, la manera que nos miramos también transmite un mensaje de franqueza y sinceridad, unos gestos amables dan tranquilidad, muestras de cariño, de afecto.
Hablar solo no es comunicarse. De la misma manera que oír no es escuchar. Poner atención, dejar hablar al otro, no interrumpir. Escuchar transmite un interés por lo que se habla. Así que es evidente que debemos hablar y escuchar. Y vamos a hablar de la manera en que debemos mantener esas conversaciones. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque eran ásperos. Yo me doy cuenta cuando la Biblia está diciendo no hagan esto, no hagan lo otro, es porque se estaba haciendo. O sea que no es nuevo, no es una ilustración o no es un mandamiento para las generaciones que vengan que no sean ásperos, sino que en ese momento estaba pasando eso. Así que si en este momento está pasando, no es nada nuevo. Comunicarnos es algo natural en el hombre. El hombre necesita comunicarse. Prácticamente a nadie le gusta una soledad absoluta siempre. Sí le puede gustar la soledad a ratos, ¿no? Pero no siempre. Siempre necesita comunicar. Cuando nos pasa algo, queremos decirlo, queremos expresarlo, queremos decírselo a alguien. Y comunicarnos, digo, es algo natural, pero la forma en que nos comunicamos debe aprenderse. Y cuando digo que hay que aprender la forma, no digo que hay que aprender el idioma, sino que hay que aprender la manera. Porque se aprende a través del ejemplo. La familia es la escuela de la comunicación. La familia es la que nos enseña a comunicarnos. Y el ejemplo de nuestra familia va a marcar nuestros hábitos. Según hayamos vivido en nuestra familia, así aprendemos a comunicarnos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque evidentemente usted ha dejado su familia para formar otra familia. Y en su familia la manera de comunicarse tal vez era distinta. Y en la familia de comunicarse, en la familia de ella, también tal vez era distinta. Y cuando se juntan, habrá que aprender. Habrá que ver qué tomamos o de qué hacemos. ¿Usted tiene una familia de esas que no se habla? ¿O una familia que habla a gritos? ¿O una familia que le gusta lanzar indirectas? Pues esa es la manera en que usted aprendió a relacionarse. Pero usted llegó allí, formó un hogar y empezó a relacionarse así, porque es lo que le sale. Entonces tendrá que aprender, tendrá que enseñarse a comunicarse correctamente. Eso no es culpa de los padres, yo le digo porque ya somos adultos, ¿no? Entonces muchas veces, no, si su padre es borracho, él sale borracho, no al revés. Si su padre sale borracho, el hijo puede salir borracho, el hijo puede aborrecer el alcohol como nadie y ser un abstemio total. Porque depende de cómo decida la persona portarse, cómo decida la persona comunicarse. Es una decisión personal, no le vamos a echar la culpa a los padres. No, yo grito porque claro, en mi casa siempre escuché gritos, pues claro, yo grito. No. Vamos a aprender a no ser ásperos. Vamos a aprender a hacer bien. Hemos leído, y volvemos a leer Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera, la palabra áspera, valga la redundancia, es una palabra, etseo en hebreo, que significa realmente dolor. Es una vasija de barro, a veces, por lo general, algo que requiere esfuerzo, un esfuerzo doloroso. También
un retortijón en el cuerpo. Aparece 7 veces y solo aquí se traduce áspera. Otra vez que aparece, que es muy conocido, en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí se tradujo tristeza, también es la única vez que se traduce tristeza. Pero esa palabra significa eso. Una palabra que produce tristeza, que produce dolor. Una palabra áspera. De hecho, es la palabra que aparece en Génesis 3:16. A la mujer dijo, vale, sí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. En tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí se tradujo dolores. En gran manera los dolores. Es la misma palabra. Es una palabra que implica algo áspero, algo doloroso, algo que molesta, algo hiriente. No se trata pues de palabras solamente, sino de la intención. Y hay 2 tipos de comunicación. Hay la comunicación tipo radio. La radio es un medio de comunicación, ¿verdad? Pero solo habla uno. Hay uno que habla y los demás escuchan. No hay otro. Y a veces ese medio de comunicación lo usamos nosotros. Decimos lo que queremos, decimos lo que tenemos que decir y se acabó. Porque ¿qué vamos? A desahogarnos. Estamos fastidiados y decimos, me voy a desahogar, y cogemos al primero que encontramos, cogemos a la pareja, le soltamos todo el rollo y le decimos, yo me voy a la cama. Una comunicación así, tipo radio. Solo uno habla. Y eso es una comunicación egoísta, que solo piensa en uno mismo, ¿no es cierto? Yo no solo quiero que me escuchan, quiero que me entiendan. Son 2 cosas diferentes. Hasta el Señor notó esa diferencia. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice, alábese en esto, ¿en qué? En entenderme y conocerme. Son 2 cosas distintas, ¿no es cierto? Conocerme y entenderme. Mire, cuando uno conoce a alguien y entiende a alguien, es muy capaz de juzgar la manera que actúa ese alguien. Por ejemplo, aquí dice que Jehová hace misericordia, juicio y justicia. Quiere decir que si alguien le dice que Dios ha hecho algo injusto, quiere decir que si alguien le dice que Dios ha hecho algo que no corresponde a estas cosas, usted puede decir, esto no es de Dios. Dice, esto no es de Dios, alguien le dirá, bueno, ¿en qué versículo dice que no? ¿O en qué versículo dice que sí? Yo lo conozco. Yo conozco a Dios. Yo sé la manera que Dios obra. Yo entiendo cómo Dios obra. Y puedo entender las cosas de Dios porque entiendo cómo Dios piensa. ¿Usted entiende a Dios? Mire, hay cosas que uno sabe. Y como uno las sabe, no hay vuelta de hoja. Si a mí me dicen que ha encontrado a mi mujer comiendo pollo, le digo, no era mi mujer. Porque la conozco. El que no la conoce, a lo mejor ha visto una señora parecida, la ha visto comiendo pollo y se ha creído que era mi mujer, pero yo no me lo he creído. Porque la conozco. ¿Verdad? Entonces, cuando usted conoce a alguien, eso le protege a usted. Cuando alguien viene y le dice que ha visto a su esposo con otra, usted dice, eso es imposible.
porque lo conozco. Si lo conoce, quiero decir. ¿Ah? O sea, entender y conocer a la persona es muy importante. Y para eso el tipo de relación no puede ser un tipo gabio. No puede ser que uno solamente hable para que el otro escuche. Tiene que haber un diálogo. ¿Qué es la comunicación tipo teléfono? El teléfono usted habla y usted escucha. La comunicación es por ambas partes. ¿Por qué? Porque también mi esposa, también mi esposo tiene que poder descargar su corazón. No solo usted se tiene que desahogar, también el otro se tiene que desahogar. También el otro tiene derecho a decir lo que sea. Es bueno compartir y es bueno dejar que los demás compartan. Es bueno tomar la carga del otro y es bueno que el otro tome su carga. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Eso nos une. Eso nos une. De la misma manera que hacerlo con un extraño nos une a ese extraño. Si usted decide tomar esa actitud con un amigo, con una amiga, usted se va a unir a esa amiga. Va a tener problemas ahí. Van a haber problemas ahí. Porque esa intimidad poco a poco se va haciendo más fuerte. Y la esposa o el esposo va quedando a un lado. Y al final llega la infidelidad. Y entonces usted dice, no, es que el amor surge, uno no sabe por qué. Claro que sabe por qué. Porque usted se entregó. Porque usted lo permitió. Tenemos su esposa, que es su familia, que es su hogar para compartir. Así que vamos a hablar de algunas normas para esto. Primero de todo, digamos que hable lo bueno. Hable siempre lo bueno. Lucas 6:45. El hombre bueno, del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este texto nos dice cómo ser bueno o cómo ser malo. Hay otros textos que se usan más y que se usan peor. Por ejemplo, uno le dicen, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, cuando un hermano ahí comete adulterio, dice, ve, por los frutos se conoce. Es un mal hermano. Lo que pasa es que ese mal hermano que ha cometido adulterio también ha hecho cosas buenas. Y si ha hecho cosas buenas, tiene frutos buenos. Y si tiene frutos buenos, es bueno. Y si tiene frutos malos, es malo. Ahora, ¿quién de nosotros solo tiene frutos buenos? ¿O quién de nosotros solo tiene frutos malos? La diferencia está en lo que nosotros hacemos y decidimos. En mi corazón hay cosas buenas y hay cosas malas. Es así. Y si yo soy bueno o soy malo, depende de lo que yo haga, de qué parte de mi corazón use. Entonces, cuando yo estoy hablando, cuando yo me estoy comunicando, tengo que procurar sacar lo bueno, el buen tesoro del corazón. Que lo malo también está allí, a lo mejor usted, no es que a mí lo que me sale es otra cosa. Bueno, porque de la abundancia del corazón sale. Pero la abundancia del corazón sale si usted le permite que salga. Porque si no le permite, no va a salir. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el malo, de lo malo saca lo malo. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es, cuando nos comunicamos, procuremos sacar lo mejor de nosotros. Procuremos hablar lo mejor que podamos de nosotros. Otra cosa importante es que hable sencillamente. La verdad es la verdad. Y lo sí es sí y no es no. Eso es importante. No hay que jurar, no hay que apostar, no hay que tratar de fortalecer la verdad. Uno tiene que acostumbrarse a hablar verdad. Y
cuando uno se acostumbra a hablar verdad, consigue que el otro confíe. Es decir, yo sé que me dice la verdad porque siempre dice la verdad. Si una vez me engañó, 2 veces me engañó, entonces ya no estoy tan seguro. Pero si hablamos sinceramente y sencillamente, pues es más fácil comunicarse. En Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal proceder. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, sencillo. Fácil. Te dice, no, que se va a ofender, no, que es que de pronto tengo problemas por decir que no, por decir que sí. También los va a tener si no lo dice claramente. Se va a ir a casa de su suegra a comer y la suegra le pone un plato que no le gusta, pero es la suegra. ¡Ay, qué bueno está! ¿Te gustó? Sí, de verdad, está muy bueno. ¿Y sabe qué va a pasar? Que a partir de entonces todas las veces que vaya a casa la suegra le va a poner el mismo plato. Y se lo va a decir. Y le va a decir a su hija, he preparado esto porque a tu marido dice que le gusta. Y ahora dígale usted que no. ¡Ah! Porque no fue simple, no fue sencillo. No quiso decir sí, sí, no, no. Quiso dar una vuelta por ahí y esa vuelta le está dando problemas. Hablemos sencillamente. Hoy se ha perdido eso, ¿eh? Pocas veces, cuando uno hace una pregunta, le contestan con un sí o con un no. Cuando uno pregunta algo, siempre le dan una vueltecilla. Bueno, hermano, yo no sé. Igual, pues sí, no, claro, sí. Pero un sí o un no es difícil a veces escucharlo. Pero la palabra de Dios nos aconseja que hablemos así, con sencillez. Y por supuesto, hay que hablar correctamente, con respeto, no con gritos, ni groserías, ni violencia. Hay que hablar bien. En 2 Tesalonicenses 2:17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Todos queremos tener buenas obras, ¿verdad? Y nos han enseñado que estamos creados para buenas obras y que hemos sido elegidos para buenas obras. Pero aquí habla también de buena palabra, de buenas palabras. Que podamos hablar bien, que no hablemos mal, que sea algo suave, que no sea áspero, que podamos entendernos, que podamos conocernos, que podemos edificarnos, porque esa es la otra parte. Hay que buscar la edificación. En Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice que la palabra que salga de nuestra boca tiene que ser buena para la necesaria edificación. Hay que hablar pensando en edificar, no pensando en destruir, no pensando en tener razón. Hay que cuidar el lenguaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Son aquellas que no nos llevan a la edificación. Si no nos llevan a la edificación, ¿a qué nos llevan? A la destrucción. Nos llevan al malentendido. Nos llevan al problema. Si no edifica, no hace falta decirlo. Si no va a servir, no hace falta decirlo. Tenemos un problema, podemos hablar, no necesitamos reprochar, no necesitamos interpretar la intención del otro,
pero necesitamos hablar algo que nos solucione ese problema, que nos edifique en ese problema. No algo que la culpa es mía, no, la culpa es tuya, es que tú haces esto, no es que tú haces lo otro, es que si tú hicieras lo otro no pasaría, es que si tú haces esto tampoco. Eso no va a ninguna parte. Eso no edifica. Solamente hace que cada uno se sienta peor de lo que se sentía. Entonces, ¿qué pasa? Pues hablamos las cosas buenas que edifiquen nuestro hogar, que edifiquen nuestra familia y que nos edifiquen. También debemos hablar de una manera agradable. Hay que hablar de una manera agradable, no gritando o cosas así, porque eso acaba la conversación. En Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. la palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Bueno, para que sea más sabroso, ¿no? Para que entre mejor. Así logramos que la otra parte pueda tener contenido e interesarse en esa conversación. Tenemos un problema, usted tiene un problema personal, ¿se lo va a decir a su esposa? No, si yo se lo digo a mi esposa me va a decir que por qué hice esto, que por qué hice lo otro, que esto me pasa por aquello, que es culpa mía. Pero si usted sabe que su esposa le va a hablar para edificación, que su esposa le va a hablar para hacer que ese problema desaparezca, para ver cómo se trata el problema, entonces a mí me interesa hablar con mi esposa. Alguien me dirá, ¿se lo va a decir a su esposa? Uy, no, yo no a mi esposa, pues no, ¿sabe cómo se pone? No, yo digo, sí, se lo voy a decir. Y lo vamos a hablar. Y lo vamos a hablar tranquilos, lo vamos a hablar bien, lo vamos a hablar sin insultos, lo vamos a hablar sin reproches, lo vamos a hablar buscando una palabra buena que sirva para edificar. Y nadie mejor que su esposa. Y nadie mejor que su esposo para esto. ¿Y cuál será el contenido de esas palabras? Proverbios 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. La comunicación debe ser lo más completa posible. No hay ningún área que nos tengamos que reservar. Todo puede ser compartido. Y cuanta más intimidad haya en la comunicación, mejor irá. Más nos conoceremos, más nos entenderemos y más fuerte será nuestra unión. Podemos hablar, por ejemplo, de sentimientos. Muchas veces hay malos entendidos. La esposa está seria, el esposo está serio, está ahí que no quiere hablar, que no tiene ganas de nada. Y uno piensa que está enfadado con uno, ¿qué le pasará? ¿Qué no le pasará? Simplemente que está triste, ¿no? Pero no lo está compartiendo porque son sus sentimientos y no quiere compartirlo. No lo está diciendo, el otro se está haciendo sus cábalas, estará enfadado conmigo. Entonces le pregunta, ¿qué te pasa, cariño? Y el cariño dice, nada. No, nada. No, déjame. No, ya se me pasará. Podemos compartir nuestros sentimientos. Los enfados. Te dice, no, es que estoy enfadado por una cosa del trabajo que no viene al caso. Explíqueselo a su esposa. Lo va a entender, no es tonta. ¿Ah? Y le va a ayudar porque se va a desahogar.
Y si no hace lo que hemos dicho de desahogarse y largarse, igual su esposa le va a hablar cosas que le van a hacer bien. Igual le va a ayudar a superarlo. Porque debemos aceptar los errores del otro. Es normal equivocarse. Y también el otro debe aceptar los nuestros. Pero si afectan, si son errores que afectan a la familia, entonces tenemos que buscar esas soluciones. No tenemos que buscar los culpables. Tenemos que buscar las soluciones. Tenemos que ver si algo se ha dañado, cómo se puede arreglar, ¿no es cierto? Si de pronto alguien rompió un mueble, no se preocupe sobre quién fue el que rompió un mueble. Arregle el mueble. Es a lo que vamos. Es lo mejor. Compartir tristezas y frustraciones ayuda a aliviarlo. Pero además, cuando usted lo comparte con su esposa, ayuda a que la unión del matrimonio sea más fuerte. Eso es importante. Eso es importante. Que esa unión sea fuerte. En Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayesen, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levanta. Mejores son dos que uno. Usted tiene un problema, mejor que lo tenga también su esposa. Que lo comparta. La esposa no va a tener el problema que usted tiene, claro que no. El problema es suyo. Pero le va a ayudar a llevarlo. Le va a ayudar a sobrellevarlo. Si la esposa realmente está siguiendo los consejos que hemos dado y no se pone a despotricar, no se pone a insultar, no se pone a gritar, no se pone a llorar, no se pone a guau, sino que vamos a buscar esa solución, vamos a buscar una palabra buena que edifique, que arregle las cosas. También es importante tener en cuenta las emociones. A veces la reacción a algo no es lo que realmente sentimos. Estaba comentando hace poco que casi todos los adolescentes alguna vez le han dicho a su madre: tú no eres mi madre. Y también alguna madre le ha dicho a su hija: tú ya no eres mi hija. Pero sabemos que eso no lo sienten. Ni la una ni la otra. Eso no se siente. Pero saben. Por la emoción, por lo que sea. Ha pasado algo y esa es la emoción. Y esa emoción es una emoción pasajera. Pero hace daño porque en el otro queda. O sea, yo le digo a alguien que no le quiero, porque en ese momento me ha hecho algo y digo: ya no te quiero. Y yo a los 10 minutos ya me he olvidado, porque le sigo queriendo. Pero el otro se está pensando: no me quiere, no me quiere, no me quiere. Se tira 3 meses pensando que no le quiere. Es algo pasajero. Que se dijo una vez y se acabó. Que se dijo en un momento de emoción y se acabó. Ahora es bueno que podamos hablarlo. Reconocerlo. Que nos ha herido para que el otro pueda evitarlo. Porque a veces herimos sin querer. Que a veces herimos queriendo. Pero a veces herimos sin querer. Porque no nos damos cuenta que el otro se va a tomar las palabras de una manera distinta. No nos damos cuenta que al otro le va a caer mal algo. Y cuando alguien está herido, el que está herido es el matrimonio. Porque aparece esa distancia, aparece esa apatía, aparece esa desunión. Entonces hay que, bueno, aclararlo. A la hora de exteriorizar, a la hora de hablar, hay 2 cosas que debemos evitar.
Una es la ira. Cuando me airo, reacciono con violencia, grito, golpeo. De hecho, yo creo que lo que pasa es que yo quiero que el otro se sienta tan mal como me siento yo. Quiero que el otro se sienta tan herido como me siento yo. Entonces hay que evitarlo. Porque esto no ayuda en absoluto. Ni al matrimonio, ni a solucionar el problema, ni nos lleva a ninguna parte. En Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. dice iraos, pero no pequéis. La ira es algo tal vez inevitable. Tal vez es algo que usted dice, que yo me siento así. Pero usted tiene poder sobre sus sentimientos. Usted tiene que poder dominar sus sentimientos. Los sentimientos no le pueden dominar a usted. Usted tiene que dominar los sentimientos. Su esposa o su esposo le puede ayudar. Y por eso es bueno que uno comparta. Y no reaccione con ira, sino que reaccione con comunicación. Y de esa manera podemos solucionarlo. El otro punto es el resentimiento. Eso es lo mismo. El resentimiento es lo mismo, pero lo dejamos más adelante. Ya me las pagará. A la hora de comer, en la cama, donde sea, pero ya me las pagará. Y eso fomenta el rencor, aumenta la herida y hace que el problema se haga mayor. En el Salmo 4:4 de David, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. temblad y no pequéis, como iraos y no pequéis, ¿no? Ha pasado algo, usted está ahí, pero no peque. Medite y calle. No se trata de callar el problema, se trata de callar ese sentimiento. Se trata de que esa ira no nos haga ser groseros, no nos haga tener palabras ásperas, no nos haga hablar cosas que no edifican, no nos lleve por ese camino que hemos dicho que lo único que hace es estropear aún más la relación. Pongámonos en línea para poder arreglar las cosas siempre, sea lo que sea, lo grave que sea, todo lo que sea, se puede compartir. Se puede compartir porque tenemos confianza de que cuando lo compartamos, el otro va a tomar la carga. No la va a escurrir. Porque a lo mejor yo le pongo la carga y el otro me dice, bueno, ese es tu problema. Es tu problema porque como tú eres así, como tienes ese carácter, como te portas de esa manera, como haces esas cosas, pues te tiene que pasar eso y te pasa eso. Pero también hay una manera que yo puedo coger esa carga y puedo ayudar, hacerle meditar, hacerle reflexionar, porque a veces uno tiene la mente nublada por el problema, pero otro de fuera lo puede ver más claro, lo puede ver a más distancia. Otra cosa que pasa a veces es sobre la necesidad. Damos por supuesto que el otro sabe lo que necesitamos. Tenemos un mal día y decimos, hoy tengo un mal día. Ya está. Y entonces resulta que hay que ponerlo a la lavadora y no la pone. Y, ¿por qué no has puesto a la lavadora? Te dije que tenía un mal día.
Dice, esperaba que saliera de ti sin necesidad de pedírmelo. Daba por supuesto que vendría la necesidad y la suplirías. Daba por supuesto que lo harías. Pero a veces, sabiendo la necesidad, uno no sabe si quiere la ayuda o no. Y es fundamental decir lo que necesitamos y lo que queremos de nuestra pareja. No dé por sentado que la pareja lo tiene que hacer por sí sola, que lo tiene que hacer porque ya sabe, sino dígale que necesita algo. Y seguro que se lo va a hacer. Pero a veces hay que decirlo, porque no siempre se puede dar por supuesto que lo sabe. Por último, podemos hablar de debilidades. Si hay algo que nos cuesta compartir son las debilidades. Porque tenemos miedo que la otra persona nos pida respeto o que la otra persona nos menosprecie. Y las debilidades que tenemos procuramos lucharlas solos, procuramos pelearnos solos con nuestras debilidades. Porque creemos que tal vez si lo compartimos vamos a encontrar una persona que nos juzgue o que nos condene. Pero no hay que tener ese miedo. En 1 de Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. el amor quita el temor. Mire, las debilidades que yo tenga, las cosas que yo tenga, a lo mejor yo qué sé, usted cuando se va con los amigos se toma una cervecita por ahí. La mujer no lo sabe y no se lo dice, porque ¿qué pensará la mujer, no? Dice, no, tengo miedo de cómo vaya a reaccionar. Pero hermano, compártalo. Dígale, a mí me pasa esto. Yo cuando salgo con los amigos, yo compartí con mi pastor una vez. Cuando yo estaba en la mili, yo hice la mili lejos, en el Pirineo, en alta montaña. Estaba en un lugar que no había iglesia, no había pastor, no había nadie. Y yo era la primera vez que me pasaba tiempo sin ir a la iglesia, porque siempre, todas las semanas iba. Entonces cuando a mí me dijeron que me tenía que ir allí, yo no sabía qué iba a pasar, porque iba a estar sin pastor, sin iglesia y sin poder ir a ningún lado. Entonces a mí me sucedió algo, hermanos, que les voy a compartir. La gente es muy mal hablada y se me estaba pegando al hablar mal. La grosería. Por el cuartel, pues mucha grosería se escuchaba. Todo el mundo hablaba así, ¿no? Y uno sin querer, no era una cosa que uno dijera, yo voy a hablar como ellos, o que uno dijera, me gusta cómo hablan, voy a ser como ellos. No, pero me salía. De pronto, sin querer, me soltaba ahí un taco o cualquier cosa, o cualquier grosería. Yo me preocupé con eso. Y yo lo compartí con mi pastor, se lo dije. Se lo dije y ya me olvidé, por decirlo así. Tampoco era una cosa diaria, ¿no? Al cabo de un tiempo mi pastor vino a visitarme y bueno, estuvimos un tiempo, perfecto, muy bien, tal. Y ya cuando ya se iba, el pastor me dice, hermano, yo no veo que usted hable tan mal. Yo le dije, no, de verdad que usted no. Ya se lo digo. Porque hermano, uno comparte debilidades que tal vez el otro no sabe. Pero es bueno que lo sepa. Porque luchar juntos en oración y ayuno contra la debilidad le va a ayudar. Le va a ayudar. Porque compartir la lucha es compartir la victoria. Y la victoria va a llegar. Entonces no deje al otro ahí solo para que pelee solo y tenga la victoria solo. Ahí gozar y sufrir juntos. De hecho, es lo que decimos cuando nos casamos, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Compártalo. Cuanto más comparta con su esposa o con su esposo, mejor. Hablamos de otra cosa.
no basta con decir lo que hay que decirlo a su tiempo, cuando es oportuno. En Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo. No basta con decir las cosas, hay que decirlas a su tiempo. Lo que hemos dicho, el momento del acaloramiento, el momento del resentimiento, el momento del furor, no es el momento de hablar. Y eso lo saben hasta los niños. Si algún niño quiere algo de su padre, dice, uy no, que está de malas. Hoy sí que está de buenas. Lo sabemos. Cuando uno está de malas, no es bueno hablar con él. Cuando está de buenas, sí. Y eso ya le digo, lo saben hasta los niños. Todos lo sabemos. Entonces, debemos estar pendientes. No decir, hay que decirlo y lo voy a decir así en cualquier momento y de cualquier forma. Pero hay momentos en los que se pueden hablar las cosas. Siempre surge la oportunidad. Y usted también puede orar, hermano. Yo he orado muchas veces con eso. Señor, dame la oportunidad de hablar. Porque yo sé que cuando hay oportunidad de hablar, lo que usted diga se va a escuchar y se va a considerar. Pero cuando uno está airado y está ahí gritando y está ahí nervioso, eso diga lo que diga, eso no va a ninguna parte. Eso solamente aumenta el problema. Y la finalidad es edificar. La finalidad es solucionar las cosas. En Proverbios 25:11. Manzanas de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. Buscamos una respuesta positiva. Y para eso tenemos que estimular la participación y la sinceridad. ¿Cómo estimulamos eso? Sin reproches, sin culpables, sin mirar lo que ha pasado, sino mirar lo que podemos hacer. Para que no vuelva a pasar o para solucionar la consecuencia. Tiene que ir a algún lado la conversación, tiene que servir para algo. Hay problemas de comunicación que no nos damos cuenta. Y hay que aprender. Y hay que tener un remedio para eso. Sin querer, nos comunicamos tipo radio en vez de tipo teléfono. Lo decimos y ya está. El otro no se siente identificado y no contesta. Se queda callado y ya está. Porque lo importante, y a lo mejor usted cuando ve que se queda callado sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, pero lo importante no es la cantidad, sino el tipo de comunicación que tenemos. Nosotros tenemos una boca y tenemos dos orejas. ¿Por qué será? Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír, dispuesto a escuchar, dispuesto a oír. No le diga, no me cuentes tus penas que yo ya tengo las mías. Como se dice, cada santo aguante su vela. No. Prontos para oír. Vamos a escuchar, para entender, para conocer y para fortalecer. ¿Qué es lo que estamos fortaleciendo? Estamos fortaleciendo el hogar. Estamos fortaleciendo la familia, la relación.
En Proverbios 13, del 1 al 3. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Amén. No le voy a comentar nada, ya lo he leído. Es fácil de entender, ¿no? Tenemos que saber usar nuestra boca, tenemos que saber conversar. Hay principios de la conversación que son importantes. Usted no debe dar por sentado lo que el otro siente. Esa es una actitud que se suele tener a veces. Usted debe dejar que el otro se exprese. En la comunicación tipo teléfono, tiene que dejar que el otro hable. O sea, no se trata de decir, ya sé lo que me vas a decir. Se trata de que deje que se lo diga. No se trata de decir, ya sé lo que piensas. Se trata que le pregunte, ¿qué piensas? No de por sentado que usted lo sabe. Porque cuando eso hace la otra persona, toma una actitud lógica y dice, pues, no vale la pena hablar, se cree muy listo, se cree que lo sabe todo. Y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces, yo sé lo que piensas y no lo sabes y te equivocas. Yo sé lo que vas a decir y no era eso lo que iba a decir y te equivocas. No lo haga. Es un principio que debemos quitar. Otra cosa que es importante es ponernos en el lugar del otro. Eso requiere un poquito de sensibilidad quizá. Pero hemos de ver que las cosas no tienen un solo aspecto. Tienen varios aspectos. Cada uno puede ver un aspecto distinto. El aspecto que yo veo, entonces yo digo, la verdad es que lo que yo pienso. Pero si yo escucho al otro y las razones del otro y el pensamiento del otro, a lo mejor yo puedo decir, hombre, visto así, las cosas son diferentes. Porque cada uno lo ve a su manera, por las diferencias que tenemos. Si yo no hago eso, si yo lo que yo veo tiene que ser la verdad, lo que yo veo tiene que ser lo correcto, y el otro no puede decir nada, hombre, yo creo que no creas nada, la verdad es esta y punto, ya te lo digo yo. Esto es así. Entonces, ¿el otro qué hace? Pues no va a seguir la conversación. Va a decir, no me comprende. No vale la pena hablar. Otra cosa importante es pensar lo que se dice. No simplemente la verdad, porque sí, sino decirlo de manera que lleguemos a alguna parte, que sirva de algo. Porque si no, el otro tiene la sensación de que son solo palabras. ¿No? Si yo digo, bueno, ya nos vamos de vacaciones al Polo Norte y tal, yo puedo hacerlo con toda la intención y con todo el entusiasmo, pero se sabe que eso no va a pasar. Entonces el otro dice, son solo palabras. Hay que pensar un poco lo que se dice para que lo que se diga tenga sentido y pueda ser real y que si lo que se dice se pueda hacer. Hablar sinceramente quiere decir que no tiene que tratar de sentir lo correcto, sino tiene que sentir lo que realmente siente. A veces nosotros pensamos en lo correcto
Y cuando alguien nos dice algo, nosotros le contestamos lo que sabemos que Él quiere que le contestemos. Y se lo decimos aunque no lo creamos o aunque no lo pensemos, porque decimos, no, voy a contrariar. Entonces, si el otro está esperando que le digamos que sí, le decimos que sí. Aunque, pues nosotros no lo veamos claro o no lo creamos. Entonces es importante que usted diga lo que siente y la razón por la que lo siente. Usted le piden algo, usted puede decir, no, hermano, yo eso no lo voy a hacer por tal o cual cosa. No pasa nada. Cuando yo oigo por tal o cual cosa, entonces yo me pongo en ese papel que hemos dicho antes y digo, hombre, visto así, pues tal vez es mejor que no lo haga. Claro. Pero si usted dice que sí solamente por agradarme, después viene el problema. Pero cuando tenemos ese sentir, cuando el otro no acepta eso, entonces dice, no me entiende. Yo tengo mis razones, pero no las entiende, tal vez porque no se las hemos explicado. Las armas de presión son otra cosa que debemos evitar. El sarcasmo, los reproches, siempre son malos. Los silencios también, por cierto. Esa expresión, si me quisieras harías esto. Si me quisieras hacía lo otro. Vamos a quitarlo de nuestra mente porque no tiene sentido. Si cuando alguien escucha eso no tiene sentido. Si me quisiera me regalaría flores. No tiene sentido que crea que porque no le regala flores no le quiere. Eso no tiene ningún sentido. Hay miles de cosas más en el amor que es. Conocerse y tratar de agradar al otro es importante. Cuando no lo hacemos, el otro tiene la sensación de que no le importamos, de que le da igual. Tenemos nuestra comunicación tipo radio, hablamos de nosotros, de lo mío, del yo, de cómo me siento, de cómo estoy, de lo que hago, y el otro dice, pues yo no le importa un pito, no le interesa nada. Por eso debemos tomar decisiones juntos. Es bueno que diseñen actividades juntos, una vida familiar juntos, que la diseñen y que luchen por conseguirla. Que diseñen el hogar que ustedes quieren tener ideal, utópico si quieren, irreal si quieren, pero que tengan una dirección hacia donde ir. Que tengan algo para ir. Cuando cada uno va por su lado, no tiene sentido. Porque uno piensa, bueno, de todos modos va a hacer lo que quiera. Y no importa si hablamos o no hablamos. Y ya por último le digo, tengan en cuenta que su esposo o su esposa es un alma. A veces somos más suaves con nuestros hermanos que con nuestra familia. A veces nos portamos con los hermanos con toda amabilidad, con todo cariño. Hay hermano, hay hermana. Pero en la casa tomamos otra actitud. Y es un alma. Es un hijo de Dios. Es un hermano. Y hay que tratarlo como tal siempre. Siempre. Si no, uno se da cuenta, hermano. El que más se da cuenta es el esposo o la esposa, ¿no? O sea, el esposo o la esposa es el primero que se da cuenta que usted aquí se porta de una manera y en su casa se porta de otra. Es el primero que se da cuenta que aquí usted es muy amable con los hermanos y en la casa tiene palabras ásperas para ellos. Es el primero que se da cuenta. Y cuando eso pasa,
¿Qué puede pensar uno? No vale la pena hablar. Conmigo él siempre es así. Conmigo ella siempre es así. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso hay que tener una buena actitud cuando conversamos. Y lo primero que hemos de hablar es una actitud importante para el cristiano: la humildad. La conversación no tiene que ser un motivo de acusación, sino una manera de acercamiento. Y el orgullo nos hace estar más molestos y enojados de lo que estamos. Marcamos distancia cuando en una relación buscamos si la culpa es de él o la culpa es de ella. Entonces estamos marcando ahí una distancia que no nos va a ayudar en nada. Al contrario, cuando llegamos a la conclusión que la culpa es del otro, todavía nos enojamos más y nos molestamos más. Antes de criticar y de acusar, hay que mirarse uno mismo. En Lucas 6:42. O ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, tal vez este texto usted lo está interpretando al revés. Tal vez usted lo está entendiendo al revés, y cuando le dicen que tienes una viga en el ojo y tu hermano tiene una paja, y dice, no, mi hermano es el que tiene la viga y yo tengo la paja. Pero eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Pues tenemos que aprender que lo que nos importa es nuestra vida, no la de los demás. Y no tenemos que estar mirando a los demás, ni la viga de los demás, para acusar, para condenar, para criticar, para murmurar, para todas esas cosas que sabemos que no contribuyen a la paz y que no llevan a ninguna parte. Hay que ser humilde, reconocer que tenemos una paja, una viga, es igual lo que tenga en el ojo. No puede ayudar. Da igual. No es un problema del tamaño de lo que tiene. Mire, cuando al Señor le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿qué dijo el Señor? El Señor no dijo que no mereciera ser apedreada. El Señor no dijo, la ley manda apedrearles, pero no hay que hacerlo. Él no dijo eso, él solo dijo, si alguno está limpio de culpa. O dicho de otra manera, si aquí nadie tiene una paja, entonces ya pueden ir a por la vida. Pero todos tenemos eso. Entonces no vamos a condenar a otro porque otro nos condenaría a nosotros. No vamos a molestar a otro porque otro nos molestaría a nosotros. Y de hecho suele suceder. Cuando usted escucha que alguien murmura de otro, es que también murmura de usted, pero no delante suyo. Porque es así. Y nos vamos destruyendo. Pero cuando eso llega al matrimonio es terrible. Eso acaba con un matrimonio. Seamos humildes. Reconozcamos nuestra posición. Y usemos eso en nuestra conversación. Otra cosa es la paciencia. El acuerdo no va a llegar siempre en el momento. No, yo ya lo he hablado, esto ya está solucionado. No siempre es así. La otra parte puede necesitar tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia. No pierda los nervios. Insista y espere. En 1 Tesalonicenses 5:14
rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí están los ociosos. ¿Qué hacemos? Los amonestamos. Ahí están los de poco ánimo. ¿Qué hacemos? Los alentamos. Ahí están los débiles. ¿Qué hacemos? Los sostenemos. Pero paciente para con todos. Paciencia para con todos. Es una virtud que debemos tener siempre en nuestra vida. La constancia es necesaria. No todo se soluciona en un día. Podemos aportar nuevos argumentos. Podemos llevar a reconsiderar la situación. No nos rendimos. Debemos acostumbrarnos a hablar. Acostumbrarnos a comunicarnos. Que tengamos nuestros tiempos de intimidad en los que hablamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y podemos fortalecer la unión. Entonces no hace falta hablar porque no tenemos ningún problema ahora. Pero si no tiene ningún problema, hable para fortalecer esa unión. Hable para que haya esa comunión, para conocerse más, para entenderse más, para formar un núcleo mayor. La comunicación no es la misma con sus amigos que con sus padres. No es la misma cuando son novios que cuando son esposos. Usted tiene un amigo o una amiga especial, que es un amigo o una amiga especial. Cuando ese amigo o esa amiga especial acepta ser su novio o novia, la comunicación tiene que ser diferente. Y cuando llegamos al altar y nos casamos, la comunicación tiene que ser diferente. La intimidad tiene que ser mayor, a medida que la relación se hace más estrecha y más importante. Porque también, como veremos, cuanto más fuerte es la unión y cuanto más importante la unión, más fuertes son las tentaciones y más fuertes son las luchas que nos va a tocar acometer juntos. Siempre juntos. Siempre como familia. Siempre como hogar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar al Señor.